Cuando los barcos de Castilla tocaron las orillas del Nuevo Mundo, el mundo creyó que el destino de América estaba escrito de antemano. El imperio azteca cayó en menos de 2 años. El Tahuantinsuyo inca se derrumbó en menos de una década. Civilizaciones milenarias, ciudades que hacían palidecer a las capitales europeas, ejércitos de decenas de miles de guerreros, reducidos a polvo y silencio ante el acero, la pólvora y la codicia de hombres que llegaron desde el otro lado del océano. Parecía que nada en este continente podría detenerlos. Pero había otros. Hombres y pueblos que no conocían la palabra rendición. Guerreros forjados en selvas impenetrables, estepas sin fin, montañas que desafiaban el cielo y costas que el diablo mismo habría temido cruzar. Pueblos que miraron de frente al poder de los imperios más devastadores de su época, ya fueran europeos o americanos, y respondieron con sangre, fuego y una voluntad tan indestructible que ninguna espada, ningún cañón y ningún ejército pudo doblegar. Sus nombres fueron maldición para sus enemigos y bandera eterna para los suyos. Hoy esos nombres rugirán de nuevo, porque hay victorias que no caben en los libros que escriben los vencedores, y hay guerreros cuya furia el tiempo jamás ha podido apagar. Puesto 10. Los Tupinambás, el terror del Brasil profundo. Los Tupinambás habitaban las costas y selvas del Brasil mucho antes de que ningún europeo soñara con cruzar el Atlántico. Eran un pueblo guerrero, ágil, implacable, cuya fama llegó a paralizar de espanto a los colonizadores portugueses desde el primer instante en que sus miradas se cruzaron. No eran simplemente un pueblo que luchaba para sobrevivir, eran una nación entera que había convertido la guerra en el eje central de su existencia, su espiritualidad y su identidad más profunda. ¿Qué hacía a los Tupinambás tan temibles? La respuesta no está únicamente en su destreza con el arco, en su velocidad sobrehumana entre los árboles o en su capacidad para desvanecerse en la selva como sombras vivas. La respuesta está en lo que hacían con sus enemigos después de la batalla. Los Tupinambás practicaban un ritual de guerra que heló la sangre de los portugueses, la captura del prisionero, su cautiverio prolongado en el que era tratado casi como un huésped, y finalmente su sacrificio y consumo ritual ante toda la comunidad. No lo hacían por hambre, lo hacían porque devorar al enemigo era para ellos la forma más elevada de honrarlo, de absorber su valentía y de sellar el triunfo de su pueblo ante los ojos de sus dioses. Los colonizadores portugueses, acostumbrados a someter naciones enteras con relativa facilidad, encontraron en los Tupinambás una resistencia feroz que no cedió durante décadas. Escribieron sobre ellos con un miedo apenas disimulado, describiendo guerreros que corrían horas sin fatigarse por la selva cerrada, que conocían cada río, cada pantano y cada trampa natural de su territorio como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Los jesuitas que intentaron convertirlos hallaron no almas dóciles, sino mentes libres que interrogaban, debatían y, cuando la persuasión fracasaba, combatían con una furia que ninguna cruz podía apagar. El legado de los Tupinambás vive hoy en la memoria cultural del Brasil, en sus tradiciones orales y en la palabra tupí, que da nombre a toda una familia lingüística que se extendió por millones de kilómetros cuadrados de Sudamérica. Puesto 9. La nación Cherokee, la inteligencia como arma de guerra. Si los Tupinambás representan la furia pura del guerrero de selva, los Cherokee representan algo igualmente devastador: la inteligencia estratégica llevada al límite absoluto. La nación Cherokee dominó los montes Apalaches y las tierras que hoy son las Carolinas, Georgia y Tennessee durante siglos, construyendo una civilización sofisticada que asombró incluso a sus propios enemigos. Eran guerreros de una habilidad excepcional, capaces de moverse con sigilo absoluto entre los bosques montañosos y de ejecutar emboscadas que aniquilaban fuerzas muy superiores en número. Pero su arma más letal no era el hacha de guerra, era la mente. Los Cherokee desarrollaron alianzas y contraalianzas con una maestría diplomática que rivalizaba con las cortes europeas. Supieron cuándo luchar y cuándo negociar, cuándo avanzar y cuándo replegarse estratégicamente sin perder terreno real. Durante la expansión colonial británica lograron mantener su autonomía durante décadas negociando tratados, adoptando tecnologías europeas en sus propios términos y resistiendo militarmente cada vez que los acuerdos eran violados.
Sus guerreros fueron descritos por oficiales británicos y americanos como adversarios de una peligrosidad extraordinaria, capaces de hacer sangrar a columnas enteras del ejército colonial con golpes fulminantes y retiradas fantasmales que dejaban a sus perseguidores desorientados en la oscuridad del bosque. ¿Por qué la historia oficial minimizó durante tanto tiempo la resistencia cherokee? Quizás porque su forma de combatir no encajaba en el molde del salvaje irracional que los colonizadores necesitaban para justificar el despojo. Los cherokee no solo luchaban, pensaban. Y pensar en manos de un pueblo guerrero era más peligroso que cualquier hacha. En el año 1821, el genio Sequoyah creó un silabario completo para la lengua cherokee, haciendo de su pueblo uno de los muy pocos en la historia de la humanidad que pasó de la oralidad a la escritura en una sola generación. Era la declaración más poderosa posible. Somos un pueblo, tenemos una lengua, y existiremos mucho después de que ustedes se hayan olvidado de sus propios nombres, incluso en la derrota, incluso después del infame Sendero de las Lágrimas, que en el año 1838 forzó el desplazamiento masivo de miles de cherokee hacia el oeste bajo las órdenes del presidente Andrew Jackson. La nación no murió, sobrevivió como nación, con gobierno propio, lengua viva y una memoria de resistencia que ningún decreto pudo borrar. Hoy, la nación cherokee es una de las tribus más grandes y organizadas de los Estados Unidos, testimonio vivo de que hay victorias que no se miden en batallas ganadas, sino en siglos sobrevividos. Dos pueblos, dos formas distintas de ser indomables, los tupinambás con el fuego sagrado de la selva y el ritual de la guerra, los cherokee con la frialdad estratégica de quien comprende que la supervivencia de un pueblo es la victoria más larga y más difícil de todas. Pero estos dos nombres son apenas el umbral de lo que está por venir. Porque si el puesto 10 y el puesto 9 ya desafían todo lo que creías saber sobre los guerreros de este continente, prepárate. Los que siguen no solo resistieron imperios, los detuvieron, los hicieron sangrar y algunos simplemente los destruyeron. Puesto 8, los caribes, los dueños del mar que nadie pudo domar. Hubo un tiempo en que las aguas del Caribe no eran una postal de ensueño. Eran un territorio de guerra, un laberinto de islas y corrientes donde los hombres más peligrosos del continente cazaban barcos como otros cazaban ciervos. Los caribes, cuyo nombre los europeos convirtieron en sinónimo de terror, dominaron ese archipiélago con una maestría naval que dejó a los colonizadores españoles, ingleses y franceses sin palabras durante generaciones enteras. No construyeron pirámides, no levantaron ciudades de piedra. Su civilización era el mar, y en ese mar eran absolutamente invencibles. Los guerreros caribes eran expertos navegantes que recorrían cientos de kilómetros en canoas de guerra largas y veloces, capaces de superar en maniobra a los barcos europeos dentro de las aguas poco profundas del Caribe. Atacaban de noche, emergiendo de la oscuridad como fantasmas del océano, asaltando poblaciones costeras y retirándose antes de que ninguna fuerza colonial pudiera organizar respuesta. Sus flechas eran envenenadas con curare, una sustancia que paralizaba a sus víctimas en segundos y ante la cual los médicos europeos del siglo XVI no tenían remedio conocido. El miedo que sembraron fue tan profundo que la propia corona española tardó décadas en establecer colonias estables en sus territorios. ¿Por qué los caribes han sido borrados de la narrativa heroica de las Américas? Porque los vencedores necesitaban justificar el exterminio, y para eso inventaron la figura del caníbal salvaje sin redención posible. Pero la realidad histórica es otra. Los Inuit caribes resistieron la conquista del Caribe durante más de un siglo, y en varias islas nunca fueron completamente sometidos. En San Vicente, los caribes negros, descendientes de guerreros caribes y esclavos africanos que se habían liberado, resistieron hasta el año 1797, cuando finalmente los británicos los deportaron masivamente. Su legado vive hoy en los garífunas de Centroamérica, un pueblo que lleva en la sangre la furia indomable de quienes nunca quisieron ser esclavos. Puesto 7. Los chichimecas, la pesadilla que hizo sangrar a la Nueva España. Mientras el imperio azteca caía en menos de 2 años ante Hernán Cortés, en el norte de México existía un conjunto de pueblos a los que ningún conquistador quería mencionar en sus cartas al rey. Se llamaban chichimecas, un nombre que los aztecas mismos usaban con desprecio para referirse a los pueblos nómadas del norte y que significaba algo parecente a perros con collar. Pero esos supuestos perros desataron sobre la Nueva España la guerra más larga, sangrienta y costosa que España libró en todo el continente americano. La llamaron la Guerra Chichimeca. Duró casi 50 años
entre 1550 y 1600, y España, con todo su poderío militar, estuvo a punto de perderla. Los chichimecas eran guerreros de una movilidad devastadora. No tenían ciudades que defender ni templos que proteger, lo cual los hacía imposibles de vencer con la guerra convencional europea. Atacaban los convoyes de plata que transportaban la riqueza extraída de las minas de Zacatecas hacia la Ciudad de México, emboscaban columnas de soldados en los desfiladeros del norte, quemaban poblados coloniales y desaparecían en la inmensidad del desierto antes de que ningún regimiento pudiera perseguirlos. Sus arcos eran tan poderosos que sus flechas atravesaban la armadura española de lado a lado, y su precisión a caballo, que fueron de los primeros pueblos americanos en adoptar y dominar el caballo europeo, los convertía en una fuerza de combate sin equivalente en el continente. Si quieres seguir descubriendo las historias de los guerreros más indomables de las Américas, suscríbete ahora al canal GLaDOS Historia y activa la campanita de notificaciones. Cada semana la historia ruge con acero y leyenda, y tú no querrás perderte ninguna batalla. La corona española gastó fortunas incalculables intentando exterminar a los chichimecas, y fracasó. Al final fue la negociación y no la espada la que puso fin a la guerra, un reconocimiento implícito de que esos guerreros del norte nunca fueron vencidos en el campo de batalla. Su herencia vive en los pueblos indígenas del norte de México, en la geografía de estados como Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, y en la memoria de una resistencia que costó a España más sangre y oro que la conquista de imperios enteros. Puesto 6. Los purépechas, el pueblo que los aztecas jamás pudieron tocar. Existe una pregunta que pocos se atreven a hacer cuando estudian el México prehispánico. Si los aztecas conquistaron todo a su alrededor, si sometieron a decenas de pueblos desde el Golfo hasta el Pacífico, ¿por qué nunca pudieron con los purépechas? La respuesta es tan contundente que duele. Porque los purépechas los destrozaron cada vez que lo intentaron. En la batalla de Tlaximaloyan, alrededor del año 1479, el ejército azteca bajo el mando del gran Axayácatl, uno de los tlatoanis más poderosos de Tenochtitlan, lanzó una fuerza de más de 20,000 guerreros contra el territorio purépecha. El resultado fue una masacre. Los purépechas, inferiores en número pero superiores en disciplina táctica y en el uso del cobre y el bronce para sus armas, aniquilaron al ejército azteca con una eficiencia que dejó al Imperio del Sol temblando. Los purépechas, también conocidos como tarascos, gobernaban desde su capital Tzintzuntzan a orillas del Tintofafa, lago Pátzcuaro, un estado militarizado con una organización bélica comparable a la de los propios aztecas. Habían desarrollado una metalurgia avanzada que les permitía fabricar armas superiores a las de sus vecinos, y una estrategia defensiva en profundidad que convertía cada kilómetro de su territorio en una trampa mortal para los invasores. Después de la derrota de Axayácatl, los aztecas no volvieron a intentar la conquista abierta. Construyeron una línea de fortalezas en la frontera con el territorio purépecha, como si de una gran muralla se tratara, y aceptaron en silencio que había un pueblo al que simplemente no podían doblegar. Cuando llegaron los españoles y el imperio azteca se desmoronó, los purépechas tomaron una decisión que los separa de casi todos los demás pueblos de Mesoamérica. Negociaron. Su tlatoani Tangaxuan II eligió la diplomacia sobre la guerra abierta, calculando que la resistencia armada inmediata significaría el exterminio de su pueblo. Fue una apuesta fría y estratégica. Parcialmente les funcionó. Los purépechas sobrevivieron como pueblo, aunque el conquistador Nuño de Guzmán ejecutó igualmente a Tangaxuan II en un acto de traición que la historia jamás le perdonó. Hoy, el pueblo purépecha sigue habitando Michoacán. Conserva su lengua, sus tradiciones y una identidad cultural que ni los aztecas ni los españoles lograron borrar. Eso también es una victoria. Puesto 5. Los guerreros Jaguar, la élite sagrada del sol. Dentro del imperio azteca, el ejército más poderoso de Mesoamérica, existía una clase de combatientes que no eran simplemente soldados, eran algo más cercano a los dioses que a los hombres. Se llamaban Cuautli o Celotl, los guerreros Jaguar, y su sola presencia en el campo de batalla era capaz de paralizar de terror a pueblos enteros que habían escuchado sus leyendas antes de verlos llegar. Vestían la piel completa del jaguar, el animal más letal de la selva americana, con el casco modelado en forma de la cabeza abierta del felino, de modo que el rostro del guerrero asomaba entre sus fauces como si la bestia lo hubiera devorado y él hubiera sobrevivido desde adentro. No era solo un disfraz, era una declaración de identidad sobrenatural.
Convertirse en guerrero jaguar exigía haber capturado en combate a enemigos en batallas reales, no haberlos matado, sino haberlos tomado vivos, lo cual era infinitamente más difícil y más peligroso. Este requisito revela algo fundamental sobre la filosofía de guerra azteca. La victoria no se medía en cadáveres, sino en voluntades doblegadas, en cuerpos arrastrados al altar del sacrificio para alimentar al sol con la sangre que los dioses exigían. Los guerreros jaguar eran entonces los cazadores supremos de hombres, entrenados desde la infancia en el Telpochcali, la casa de los jóvenes guerreros, donde el combate cuerpo a cuerpo, el manejo del macuahuitl y la resistencia al dolor eran llevados a extremos que pocos cuerpos humanos podían soportar. En las guerras floridas, los combates rituales organizados precisamente para capturar prisioneros para el sacrificio, los guerreros jaguar eran los protagonistas absolutos, pero su ferocidad no se limitaba al ritual. En las campañas de conquista que expandieron el imperio azteca a su máxima extensión, fueron la punta de lanza que rompía las líneas enemigas con una violencia tan calculada y tan brutal que los cronistas españoles, hombres acostumbrados a la guerra europea, describieron sus técnicas de combate con una mezcla de horror y admiración que no podían ocultar. El macuahuitl, su arma predilecta, era una espada de madera incrustada con filos de obsidiana, que podía decapitar a un caballo de un solo golpe, algo que los soldados de Cortés comprobaron con espanto en los primeros enfrentamientos. ¿Por qué entonces cayó el imperio azteca si tenía guerreros así? Porque la viruela llegó antes que ninguna espada, porque las alianzas de Cortés con los pueblos sometidos por los aztecas pusieron decenas de miles de guerreros enemigos del lado español, y porque ninguna valentía individual puede contra un patógeno invisible. Pero en cada batalla donde los guerreros jaguar tuvieron igualdad de condiciones, los españoles pagaron un precio de sangre extraordinario. Su legado vive en la cultura mexicana como símbolo eterno de la élite guerrera, en los murales de Diego Rivera, en los códices que sobrevivieron al fuego colonial y en el nombre del jaguar que sigue rugiendo en las selvas de lo que fue su imperio. Puesto. Los apaches de Jerónimo. La guerra sin fin en el desierto. Hubo un hombre cuyo nombre bastaba para vaciar poblados enteros en el suroeste de lo que hoy son los Estados Unidos y el norte de México. Un hombre a quien el ejército más poderoso del hemisferio occidental dedicó miles de soldados, millones de dólares y décadas enteras de operaciones militares sin poder capturarlo. Su nombre era Goyahue, aunque la historia lo recuerda por el nombre que le dieron sus enemigos, Jerónimo. Y detrás de él, formando la columna vertebral de la resistencia más prolongada de Norteamérica, estaban los apaches, el pueblo guerrero más temible que jamás habitó el desierto americano. Los apaches habían perfeccionado durante siglos el arte de la guerra de guerrillas en uno de los ambientes más hostiles del planeta, el desierto de Sonora y Chihuahua, con sus temperaturas extremas, su escasez de agua y su terreno sin piedad, era para los apaches lo que el océano era para los caribes, su hogar, su aliado y su arma más poderosa. Podían recorrer más de 80 kilómetros en un día a pie por ese infierno de roca y arena, vivir de recursos que cualquier soldado convencional habría ignorado y desaparecer en la inmensidad del desierto, dejando tras de sí solo rastros de sangre y silencio. Durante décadas, ni México ni los Estados Unidos lograron establecer una presencia estable en los territorios apaches sin pagar un precio devastador. Jerónimo no era un jefe político ni un gran sacerdote. Era un guerrero puro, un hombre forjado por el dolor más absoluto después de que soldados mexicanos masacraron a su madre, su esposa y sus 3 hijos en el año 1851. Ese día, según la tradición apache, escuchó voces que le prometieron que las balas enemigas nunca lo matarían, y desde ese momento se convirtió en algo que sus enemigos describían con una sola palabra: sobrenatural. Lideró grupos de combatientes que en algunos momentos no superaban las 2 docenas de personas, manteniéndolos en movimiento constante, atacando y evadiéndose de columnas de miles de soldados con una eficacia táctica que los generales del ejército estadounidense estudiaron con mezcla de furia y respeto. Cuando Jerónimo se rindió finalmente en el año 1886, lo hizo bajo negociación, no bajo derrota militar. Nunca fue capturado en combate, nunca fue vencido en el campo. El ejército de los Estados Unidos necesitó 5,000 soldados y más de 8 meses de operaciones para convencer a un grupo de menos de 40 apaches de que depusieran las armas. Pocas estadísticas en la historia militar de América dicen más sobre la magnitud de lo que esos guerreros representaban.
Jerónimo murió en el año 1909 como prisionero de guerra, un estatus que mantuvo hasta su último día, porque incluso en la derrota nadie se atrevió a declarar que había sido vencido. Puesto 3. Los Sioux Lakota, el día que América tembló en Little Bighorn. El 25 de junio del año 1876, en las colinas junto al río Little Bighorn en Montana, el teniente coronel George Armstrong Custer lideró al 7º Regimiento de Caballería del Ejército de los Estados Unidos hacia lo que él creyó que sería una victoria rápida sobre un campamento indígena. Lo que encontró fue otra cosa. Lo que encontró fue a los Sioux Lakota, a los Cheyenne y a los Arapaho, reunidos en el mayor campamento de guerreros que el ejército estadounidense había enfrentado en décadas, liderados por dos de los estrategas más brillantes del continente, Toro Sentado y Caballo Loco. En menos de una hora, Custer y los 210 hombres bajo su mando directo estaban muertos hasta el último de ellos. Fue la derrota militar más catastrófica que los Estados Unidos sufrieron en toda la historia de las guerras indias y sacudió a la nación hasta sus cimientos. Los Sioux Lakota no llegaron a Little Bighorn por accidente. Llegaron porque Toro Sentado había tenido una visión en la que vio soldados cayendo del cielo como langostas sobre el campamento, y había convocado a las naciones aliadas para preparar una respuesta que fuera definitiva. Caballo Loco ejecutó la táctica militar con una precisión que los historiadores militares posteriores compararían con las mejores maniobras de envolvimiento de la historia europea. Sus guerreros, montados en caballos que dominaban con una habilidad sobrehumana, envolvieron a la columna de Custer desde múltiples flancos simultáneamente, cortando toda ruta de retirada y desatando sobre los soldados una tormenta de flechas y balas que no dejó escapatoria. No fue una emboscada caótica, fue una batalla planeada y ejecutada con genio militar. La victoria de Little Bighorn fue el canto del cisne de la resistencia lakota en las grandes llanuras. El gobierno de los Estados Unidos, humillado ante el mundo, envió refuerzos masivos que en los meses siguientes aplastaron sistemáticamente la resistencia. Pero ese día en las colinas de Montana quedó grabado a fuego en la memoria de dos naciones. Para los Estados Unidos, como el recordatorio más brutal posible de que había pueblos en este continente que nunca aceptaron su destino manifiesto. Para los Lakota, como la prueba eterna de que su pueblo fue, en su momento de mayor gloria, invencible. Puesto 2. Los Comanches, los señores absolutos de las llanuras. Hubo un pueblo que detuvo el avance del Imperio Español hacia el norte de América durante más de un siglo. Un pueblo que obligó a Texas a convertirse en una tierra de nadie durante décadas, que destruyó misiones, masacró ejércitos y diezmó colonias enteras con una ferocidad tan sistemática que los españoles acabaron firmando tratados de paz con ellos como si fueran una potencia soberana. Los llamaron los Comanches, y en las vastas llanuras que se extendían desde el sur de lo que hoy es Colorado hasta el corazón de Texas, eran sin discusión posible los amos absolutos. Lo que hizo a los Comanches únicos en la historia de los guerreros americanos no fue solo su valentía, fue su dominio del caballo, llevado a un nivel que ningún otro pueblo en el hemisferio occidental alcanzó jamás. Los Comanches adoptaron el caballo a principios del siglo XVIII y lo transformaron en una extensión de su propio cuerpo en un tiempo increíblemente corto. Sus guerreros podían disparar 10 flechas precisas por minuto mientras cabalgaban a plena velocidad, colgarse al costado del caballo usando solo una pierna para ocultarse del fuego enemigo y atacar desde ángulos imposibles, y recorrer más de 150 kilómetros en un solo día para golpear y desaparecer antes de que ninguna respuesta militar pudiera organizarse. Los soldados españoles, mexicanos y posteriormente estadounidenses los describían no como jinetes, sino como centauros, como si el hombre y el animal fueran una sola criatura nacida directamente de la tormenta. El Comanchería, el territorio que controlaban, era del tamaño de varios países europeos juntos, y defenderlo con una violencia implacable era para los Comanches una cuestión de identidad sagrada. Durante décadas, la frontera de Texas fue en realidad la frontera del Comanchería, y cualquier colono que la cruzara sin permiso implícito lo hacía bajo pena de muerte. Los Comanches no solo resistieron la expansión española y mexicana, resistieron también al ejército de los Estados Unidos durante años después de la Guerra Civil y solo fueron finalmente desplazados mediante una campaña de exterminio de sus manadas de búfalos. La destrucción deliberada de su base alimentaria, no mediante ninguna victoria militar honesta en el campo de batalla. Nadie pudo vencerlos peleando. Tuvieron que matar su mundo para doblegarlos.
y esa distinción lo dice todo sobre quiénes eran realmente. Su legado vive en la geografía de Texas y Nuevo México, en cientos de topónimos que llevan el sello de su presencia, y en la memoria de un pueblo que en su momento de mayor gloria controló el destino de naciones enteras. El nombre Comanche sigue resonando en las llanuras con la misma fuerza con que resonaba cuando sus guerreros hacían temblar la tierra bajo los cascos de sus caballos, porque hay nombres que el viento no borra, hay nombres que el viento lleva. Puesto 1. Los mapuches, el pueblo que venció 300 años a España. Y llegamos al final, al trono, al nombre que merece estar por encima de todos los demás en este continente cuando hablamos de resistencia, de furia indomable, de un espíritu guerrero que desafió a uno de los imperios más poderosos de la historia humana, no durante años, no durante décadas, sino durante 300 años. El imperio español que aplastó a los aztecas en menos de 2 años, el mismo que destruyó el Tahuantinsuyo inca en menos de una década, el mismo que sometió continentes enteros con una velocidad que dejó al mundo sin palabras. Ese imperio se estrelló contra los mapuches del sur de Chile como una ola contra la roca viva, y la roca no cedió. La guerra de Arauco comenzó alrededor del año 1550, cuando las fuerzas de la corona española intentaron avanzar hacia el sur del río Biobío, en lo que hoy es Chile, para someter a los pueblos que habitaban ese territorio. Lo que encontraron fue una resistencia que no tenían la menor capacidad de imaginar. Los mapuches, cuyo nombre significa literalmente gente de la tierra, eran guerreros que habían forjado su identidad en la montaña, el bosque y el viento frío del sur. No tenían ciudades que perder ni templos que defender. Su territorio era su templo, sus bosques eran sus murallas, y su voluntad de pelear era tan absoluta, tan profunda en el alma colectiva del pueblo, que ninguna derrota táctica podía apagarla. Lo que hace a la resistencia mapuche extraordinaria no es solo su duración, sino su evolución. Los mapuches no pelearon 300 años de la misma manera, aprendieron. Cada vez que España desarrollaba una nueva táctica, los mapuches la estudiaban, la adaptaban y la devolvían con intereses. Adoptaron el caballo español y se convirtieron en jinetes letales. Estudiaron las formaciones de pica y arcabuz y desarrollaron estrategias para neutralizarlas. Crearon el cargo de Toqui, el jefe de guerra elegido por su pueblo en tiempos de conflicto. Figuras como Lautaro, el joven estratega que había servido como asistente de Pedro de Valdivia y que usó ese conocimiento interno para destruir a los conquistadores desde adentro. O Galvarino, el guerrero al que los españoles amputaron ambas manos como castigo y que regresó al campo de batalla con cuchillos atados a sus muñones, convirtiéndose en el símbolo más poderoso de una voluntad que ninguna mutilación podía romper. En el año 1641, la corona española firmó el Parlamento de Quilín, un tratado en el que reconocía formalmente al pueblo mapuche como una nación soberana y fijaba el río Biobío como frontera inamovible entre el territorio colonial y el Gualmapu, la tierra mapuche. Un imperio que no reconocía soberanía a nadie, que había sometido 2 continentes con fuego y acero, firmó un tratado de igual a igual con un pueblo indígena del sur del mundo. No hay número en el ranking de la historia americana que merezca el puesto 1 más que ese momento. Y esa frontera se mantuvo con alzamientos y parlamentos, con sangre y negociación, durante casi 2 siglos más, hasta que la República Chilena ya independiente hizo lo que España nunca pudo del todo. La ocupación de la Araucanía en el siglo XIX, un proceso que los mapuches también resistieron con todas sus fuerzas. Pero los mapuches no murieron. Ese es el punto. Ese es el legado. Hoy son el pueblo indígena más numeroso del Cono Sur, con más de 1,5 millones de personas en Chile y Argentina que mantienen su lengua, el mapudungún, sus ceremonias, su memoria y una identidad tan viva que sigue siendo noticia, sigue siendo lucha, sigue siendo resistencia activa en el siglo XXI. Ningún imperio los borró, ninguna república los silenció del todo. 300 años contra España, siglos de presión colonial. Y el pueblo de la tierra sigue aquí, de pie, indomable. Porque hay pueblos que no son de carne y hueso solamente. Hay pueblos que son de raíz. Y las raíces, cuando son verdaderas, no se arrancan. Estos fueron los 10 guerreros y pueblos guerreros más temidos de las Américas. 10 nombres que pararon imperios. 10 legados que el tiempo no pudo enterrar. La historia rugió con acero y leyenda, y tú acabas de ser parte de ella.